en la opinión de... Y vamos con el comentario de Fernando Carrillo. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Muy bien. Saludando aquí al auditorio. Buenos días a todos. Pues vamos a platicar de esta locución latina, al pueblo pan y circo. Y se generó entre los gobernantes de la antigua Roma, panem et circenses, precisamente porque acostumbraban ofrecerlo al pueblo a cambio de obediencia, de su confianza y sobre todo de mantenerse alejados de los asuntos que preferían conservar dentro del círculo político. Y esto que pues pareciera ya muy viejo y que no debería tener vigencia, en su momento fue muy eficiente, pues sigue siendo una de las herramientas e instrumentos que a la fecha pues el grupo político en el poder y también, bueno, pues en otras partes del mundo, en todos lados, pues sigue siendo muy eficiente. Hoy prácticamente esto que es deleznable porque pues mantiene a la población en un nivel de infantes, un nivel infantil en cuanto a su participación en la política. Es difícil que crezcamos como ciudadanos cuando, pues bueno, ante nuestra molestia, ante las malas decisiones de los gobernantes, ante la corrupción, ante todo esto que fastidia, molesta y que da mucho coraje, pues de inmediato pues las dádivas, los programas asistenciales, las despensas, los regalos, y hoy pues se ha venido perfeccionando con aquello también del circo, pues espectáculos. En Aguascalientes, por ejemplo, bueno, pues no veíamos esa variación de esta frase hasta entrando el gobernador Luis Armando, donde se empezó a hacer todo esto de los espectáculos gratuitos para el pueblo, pues mucho más popular, mucho más frecuente. Entonces ya vamos a conciertos, ya nos traen al grupo y la banda de moda y pues la gente se tranquiliza. Pero igual tenemos espectáculos como el fútbol, que incluso hasta coincidentemente en fechas, pues checa con algunas fechas importantes electorales, ¿no? Desde hace varios años, no nada más este año. Sí, de hecho. Entonces dices, esto ya es demasiado circunstancial, demasiado sospechoso, demasiada coincidencia. En fin, la política no está exenta de estos reality shows, ¿no? Donde al presidente se le busca que tenga una esposa y que sea además de la farándula, y que la gente esté fascinada con esas historias de príncipes. Acabamos de ver, ¿no? En Inglaterra una boda real y la gente, como tú me comentabas la semana pasada, se volcó. La gente estaba metida en el tema, la gente le encanta ese tipo de cosas. Mientras, pues a lo mejor las necesidades, la violencia que hay en México y en el mundo, pues es la manera en que nos distraen. En fin, esto de entrada se ve como programa pues de gobierno. La verdad es que ante la incapacidad para resolver los problemas, pues al pueblo se le sigue manteniendo en ese estado de entretención y también pues de ignorancia, de distracción, y que no alcanzamos a crecer, no nos volvemos exigentes y luego no participamos. Y pues bueno, eso que pasa en los gobiernos también pasa en las campañas, porque si pasan los gobiernos y mantienen tan buenos resultados y la gente más o menos tolera las cosas, pues bueno, pues desde las campañas se empieza a ver este tipo de cosas. Lo vemos, por ejemplo, cómo se volca este fenómeno en las redes sociales, porque bueno, pues ahí lo que vemos es un sinfín de memes, de creatividad, de espectáculo. La gente pues está metida en ese tema, pero a nivel muy superficial, entre fake news, entre el chascarrillo, la broma, la reacción inmediata al error del político, buscar sus debilidades, etcétera, y no nos estamos concentrando pues en las propuestas, en qué tan válidas son, en qué tan profundas, en qué tan bien estructuradas. Pues básicamente, si vemos los debates, que deberían ser ejercicios muy serios, pues donde se plasme el pensamiento de los candidatos, pues vemos que los mismos candidatos lo toman a chunga y a broma, y bueno, pues esto encanta a la gente. A algunos les fastidia, pero son los menos. La mayoría están muy divertidos con el caso de nuestros debates presidenciales, por ejemplo el Bronco, o algunos otros candidatos que se prestan a las bromas y a minimizar
los problemas, a darle vuelta a las preguntas, a no dar respuestas claras y a sacar alguna expresión que cause jocosidad en las personas. En fin, y así lo vemos en la publicidad excesiva, la propaganda política, que a veces pues construye candidatos, construye incluso gobernantes que a veces pues en su esencia están huecos, no tienen nada por dentro, y que bueno, pues una buena campaña propagandística con muchos recursos de parte de las secretarías de comunicación de los gobiernos, pues bueno, pues los mantienen a flote en el interés de la población, en sus preferencias. Hay algunos que aunque tengan hasta los mejores elementos en sus áreas de comunicación, pues ni así, porque ellos no ayudan mucho. Pero pues hay de todo en la viña del Señor. Finalmente, esto que vemos que pasó en Roma y que, volviendo a la historia, en el circo romano pues se daban estos espectáculos que daban a la gente para tranquilizarla. Algunas peleas entre personas, entre soldados, entre esclavos, de personas con animales, en fin, o las carreras, ¿no? Las carreras de coches o cuadrigas, ¿no? Que recordamos muy bien con las imágenes de la película Ben-Hur, que además tuvo una reedición hasta hace poco, un remake, y que, bueno, esas cosas que son también, que entretenían tanto a la gente y que hoy vemos replicadas en Fórmula 1, en NASCAR, pues viene de aquel entonces, ¿no? Y los pleitos que se veían ahí después se fueron viendo y retomando en otros países, como en Europa, en España, que se decía al pueblo pan y toros, ¿no? Y en Rusia pan y espectáculo. La misma frase se iba adecuando a cada lugar porque era muy eficiente, y así tenían subyugados a sus pueblos infantiles sin poder crecer en la participación ciudadana, y bueno, pues entretenidos. Aquí tenemos el fútbol nosotros, que con eso pues matamos cualquier intención de inteligencia ciudadana y política para salir adelante. Entre los dramas ya se acabaron al menos las telenovelas, pero pues hasta hace poco todavía las tenemos. Pero pues hoy tenemos series, hoy tenemos muchos más sustitutos, impresionante. La gente puede anestesiarse con cualquier otra cosa, y pues los problemas siguen ahí. Estamos viendo la violencia política de verdadero escándalo, de verdadera escalada como nunca la hemos visto. En fin. Sin embargo, bueno, pues ahí están. Se dice, por ejemplo, en el circo romano, que alguna vez Nerón hizo pelear pues un ejército de sus soldados, ¿verdad? Contra pues, más de 300 osos y 400 leones, al parecer. Y pues bueno, la gente, entre la sangre, entre el sudor, entre el espectáculo pues así grotesco, pues la gente está tranquila. Y los problemas siguen, y bueno, pues una despensa, una dádiva, en fin, el entretenimiento en su máxima expresión, que no es malo per se, por sí mismo, pero que, bueno, llevado al extremo, no, la verdad es que sí vemos que no es sano para ningún pueblo. Aquí tuvimos la feria. Esta feria fue una de las más emblemáticas en función de muchos espectáculos de forma gratuita, y sobre todo espectáculos que antes pues podían haber sido cobrados. Le hemos escuchado algunos políticos ahora en esas campañas, Fer, que hay que meterle todo antes del día 14. El día 14 inicia el Mundial y la atención de la gente se va a dispersar. Totalmente. Entonces, hay que... lo que se va a lograr o no se va a lograr es en los próximos 15 días. Sí. Y entonces imagínate, pues todavía vamos a tener una andanada y cascada de información y de chismes y de escándalos y de todo esto, que lamentablemente el resultado para el caso de las campañas ha sido que ha habido desunión, que ha habido encono entre la población. Hoy tenemos una ciudadanía dividida, y que, pues bueno, difícilmente vamos a encontrar cicatrización si no encontramos otros cauces antes, mucho más civilizados, de poder discutir la política a un nivel más alto. Pero nuestros candidatos tampoco ayudan mucho, los partidos no ayudan mucho, estamos en una decadencia política y no tenemos nosotros el nivel. Yo me acuerdo que les recomiendo una serie de política que se llama Borgen, que es europea, que habla sobre la política, y es el House of Cards, ¿verdad?, danés,
Pero hablando de lo malo y de lo bueno de la política, y sí nos habla de que hay ciudadanos en otras partes del mundo que pues sí han evolucionado a un nivel mucho más alto y que no tenemos que quedarnos con la podredumbre que aquí pues se ha gestado o en nuestro sistema más cercano, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que pues sí hay maneras de poder elevar el nivel y que pues bueno, no nos distraigan con el pan y circo, pero mientras siga habiendo necesidad, la gente va a estirar la mano y va a tomar una tarjeta, va a tomar un apoyo. Y por otra parte, bueno, pues si no es eso, pues vamos a ir a un concierto de nuestra banda o cantante preferido y pues se nos va a anestesiar, se nos va a tranquilizar para que pues no veamos que esto no tiene mucho mar de cambio en el fondo. Pues ese es el comentario, Joaquín. Gracias, Fer, tu contacto. Sí, cómo no, pues estamos en fernandocarrillo.org, también estamos en YouTube, Fernando Carrillo L, y también estamos en el 915-2831, en horarios de oficina a sus órdenes. Muchas gracias, Fer. Buenos días.